El juez debe, como en una receta de cocina casi, utilizar todos estos ingredientes para llegar a un buen producto, es decir, un producto que es la sentencia, que sea como dice nuestra constitución provincial y como impone también la Corte desde hace muchísimos años, sea una derivación concreta y razonada del derecho vigente. Eh, que la sentencia no se convierta en un acto de poder nada más, en un acto absurdo, como decíamos, o sin sentido, sino que sea fruto de una correcta interpretación de la ley. Esto viene a cuento porque es importante también detenerse en este principio sentado desde muchísimos tribunales, en el sentido que la interpretación a la cual se llegue tiene que ser una interpretación eh, razonable, con sentido, que no llegue a un resultado contrario a la razón, aún utilizando todos esos elementos que venimos haciendo mención desde hace un rato. El juez debe observar si el resultado al que llega, a la luz de la lógica y de los principios generales y los valores esenciales del derecho, puede ser sostenida. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque a veces los jueces caen en el error de hacer una interpretación muy rígida de la ley o de algunos principios del derecho y llegan a soluciones francamente injustificables o muy difícil de justificar, más allá de las alegaciones científicas o de las alegaciones racionales. El resultado, digamos, puede ser un resultado casi monstruoso, es decir, que derive en un sinsentido jurídico. Por eso siempre el codificador, desde Vélez hasta la actualidad, siempre se ha encargado de, por un lado, recordarle al juez que tiene que dictar sentencia, tiene que interpretar la ley, que es su obligación, que debe aplicarla previo a haberla interpretado. Pero no lo deja solo en esa difícil tarea, sino que siempre el Código Civil le impuso de alguna manera algunas reglas que debía tener en cuenta al momento de realizar ese proceso interpretativo. Así, en el artículo 16, en el viejo artículo 16 del Código Civil de Vélez, se le auxiliaba al juez, si se quiere, en el sentido de hacerle observar que tenía que, en primer lugar, analizar las palabras de la ley, luego buscar el espíritu que tuvo en mira el legislador al sancionar esa ley. Si así todo, digamos, el proceso de interpretación no resultaba para el juez convincente o le daba lugar a dudas o, digamos, existían lo que se conocen como lagunas del derecho que precisamente no lograban realizar un juicio convincente por parte del juzgador, bueno, tenía que recurrir al principio de leyes análogas, es decir, tenía que buscar en otros ordenamientos, no necesariamente en la norma civil, sino en otras leyes, cómo resolvieron esas leyes casos que eran similares a lo que esa legislación que él estaba analizando quería resolver. O en el caso concreto que él tenía que aplicar
al cual él tenía que aplicar la ley que estaba analizando, ver si otras leyes quizás no tuvieron en cuenta esos hechos o no tuvieron en cuenta hechos similares y obtuvieron determinada solución. Porque si las leyes análogas o similares o parecidas habían adoptado una solución ya para casos similares, bueno, él tenía que seguir ese resultado final de las leyes análogas, ¿no? Esto es lo que se conoce como el principio de las leyes análogas, es decir, si no está resuelto en una ley, pero está resuelto en una ley parecida, el problema, hay que ir a la solución que da esa, esa ley parecida, salvo, ¿no?, que el mismo ordenamiento jurídico prohíba u obstaculice la posibilidad de echar mano a las leyes análogas. A ver, pensemos en materia penal, en materia de derecho penal, como es un derecho, digamos, de contenido típico, en el cual si no está típicamente expresado, es decir, expresamente determinado por el tipo penal la conducta que se va a penar, no puede hacerse una interpretación analógica y decir, bueno, pero tal artículo también es parecido y da esta solución. No, en materia penal no existe la aplicación analógica de la ley, porque lo que está en juego allí es la libertad de la persona y por lo tanto si el legislador no lo tuvo expresamente, no estuvo expresamente tipificada esa conducta como penal, no puede venir un juez a hacer una interpretación analógica, porque el principio constitucional precisamente es el de la defensa del procesado y la defensa de la libertad, ¿no? Entonces no hay ninguna interpretación extensiva o analógica posible. En materia civil no es así. Si el conflicto puede haber sido solucionado en otra ley que no es, o que el Código Civil no trae una solución, pero sí otra ley, digamos, que puede ser aplicable, el juez puede tomar esa ley análoga, más que puede, debe tomar esa ley análoga. Luego el artículo 16 también decía que, bueno, si en caso de que ninguno de esos elementos ayudaran al juez a formar íntima convicción y absoluta convicción de la solución a producir, podría o debía echar mano a los principios generales del derecho, para que de esa manera alguno de esos principios generales, había una discusión allí si en realidad se refería a los principios generales del derecho civil, los principios generales del Código Civil o los principios generales del derecho, valga la redundancia, tomado en su generalidad absoluta, es decir, más allá de que sea civil o no la materia. La mayoría de los autores civilistas entendían que en realidad el juez tenía que echar mano a estos principios generales del derecho, como puede ser la equidad, como puede ser el abuso del derecho, como puede ser la autonomía de la voluntad o la libertad de formas, para que en caso que no estuviese prevista la solución o no pudiese resolver el caso de acuerdo a la interpretación utilizando esos elementos que ya mencionamos, bueno, recurra a estos conceptos estándar o genéricos que por ahí podían aportar esa solución. Lo cierto es que el texto del artículo 2 del actual Código Civil y Comercial de la República Argentina refrenda esta idea, pero agrega otros elementos que debe tener en cuenta el juez. Es decir, sigue haciendo referencia a el texto, al elemento gramatical, a la letra de la ley como elemento importante para la interpretación judicial, para la interpretación que debe hacer el juez. Por otro lado, debe el juez recurrir a principios de leyes análogas si no logra esa íntima convicción. Debe también recurrir a principios y valores del derecho en general para poder completar
de alguna manera su razonamiento, su convicción sobre la solución que va a aportar, debe, y acá sí un elemento original que toda la doctrina se encarga de resaltar y que la misma comisión redactora puso mucha énfasis en esto, toda la interpretación de la norma civil, es decir, de las normas que se encuentran dentro del Código Civil y de las leyes civiles, tiene que estar hecha de acuerdo al contenido de los tratados de jerarquía supraconstitucional de derechos humanos. Es decir, no hay interpretación civil de la ley civil posible si la misma no tiene adecuación absoluta a las normas internacionales de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, cuya mención obra en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, y que son expresamente, digamos, resultado de pactos internacionales que la nación argentina ha refrendado y se ha obligado, digamos, a cumplir, con lo cual ningún juez civil puede desentenderse de estas normas que a veces protegen, ¿no? Mejor dicho, siempre protegen a personas que se encuentran en situación desventajosa o en una situación de debilidad, es decir, los sectores vulnerables, ya sea por motivos de discapacidad, ya sea por motivos de malos tratos, ya sea por derechos que deben ser especialmente protegidos, como los derechos del niño, o derechos que tienen que ver con la desaparición absoluta de cualquier forma de discriminación hacia la mujer, o que violan los derechos humanos a la vida, a la dignidad, al equilibrio psicofísico o a la salud de una persona. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, que todo ese proceso que realiza el juez de leer la ley, ver su letra, ver qué quiso hacer el legislador, cuál fue la finalidad, ver si no hay alguna norma análoga que resuelva el caso, si él no logra encontrar la solución. Bueno, todo ese proceso de lógica jurídica y fundamentalmente de lógica axiológica, o sea, de imposición y uso de los valores jurídicos, tiene que ser realizado bajo el cristal de los tratados de derechos humanos que tienen raigambre constitucional. Ahora bien, el código civil actual agrega otra nota de color en la última parte del artículo 2, al sostener que esa interpretación tiene que ser una interpretación del sistema, una interpretación sistemática. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que ese proceso, digamos, por etapas que realiza el juez, no puede ser tan compartimentado, tan dividido, que analice esos elementos de un modo solitario, es decir, la letra por un lado, la finalidad por el otro, la ley análoga por el otro lado, los tratados de derechos humanos sin tener en cuenta la ley o sin tener en cuenta el elemento histórico, sociológico, no. Es todo un sistema, digamos, tiene toda una concatenación, un hilo lógico que el juez debe cumplir con ese proceso y debe analizar esos elementos sistematizados, es decir, metodológicamente ordenados, siempre tendiendo a comprender que todas las normas tienen una unidad lógica de pensamiento, ¿no? Sobre todo todas las leyes civiles, ¿no? El Código Civil y sus leyes complementarias están adecuados a la norma constitucional. Por lo tanto,
ese análisis que realiza el juez al interpretar esa tarea de averiguar la extensión, el sentido, el porqué de una norma, bueno, tiene que hacerlo ordenadamente y tiene que hacerlo relacionando un elemento con otro. ¿Por qué? Bueno, porque el riesgo que se corre, como decíamos hace un rato, es que si no realiza ese proceso de un modo sistemático, se llegue a una solución absurda, a una solución que no tiene justificación de ningún tipo, ¿no? En la actualidad ustedes seguramente han tenido acceso a través de la información pública a algunos casos resueltos por tribunales penales en los cuales a través de firmas de acuerdo para no ir a juicio oral, por ejemplo, se ha relevado de pena de cumplimiento efectivo a autores de una violación o posibles autores de una violación, como se conoce, digamos, de una violación en manada o a través de varios hombres abusando, violando a una menor o a una mujer. Y, y en realidad a esa, la explicación que se da a esa solución jurídica era que, bueno, que al fin y al cabo el texto de la ley, interpretado de un modo exegético o de un modo de acuerdo exclusivamente a la letra, daba esa posibilidad. Bueno, ese es un caso precisamente de una interpretación absurda o irrazonable, porque es evidente que en ningún caso el legislador podría pretender que queden, digamos, sin penar o que queden impunes o que queden aún así sin que vayan a juicio y sean de alguna manera analizadas las conductas de quienes cometieron o habrían cometido ese hecho. Me refiero al caso de que fue utilizado la denigrante frase de desahogo sexual para justificar el actuar de alguno de los participantes de ese doloroso evento. Bien, ahí hay un caso de una interpretación precisamente absurda, irrazonable, de un texto legal, ¿no? Más allá de que este texto sea civil o sea penal. Bien, finalmente me interesa resaltar este último aspecto. Toda la interpretación judicial o todos los elementos de interpretación histórico, sociológico, gramatical, de leyes análogas, de la utilización de los principios generales, debe ser realizado a través de un proceso lógico y racional de análisis y siempre mirando por parte del juez cuál es el resultado final al que se llega, ¿no? A veces, como en cualquier receta, como les decía, no es lo mismo el momento en que se colocan los ingredientes, es decir, con los mismos ingredientes, según cómo se utilicen o cuándo se utilicen, el resultado puede ser un buen producto o un mal producto. Bueno, así ocurre muchas veces con las interpretaciones de la ley que realizan los operadores jurídicos.